Bendiciones de Dios para tu vida. Te habla tu hermano, Pastor Isaac Pimentel, y estamos en tu tiempo desayunando con Jesús. Hemos estado viviendo unos momentos muy especiales, sobrenaturales. El Señor sigue hablando, ministrando las vidas, y en Casa de Reforma y Avivamiento, Dios ha estado manifestando, sanando, libertando, rompiendo cadenas. Estamos viviendo un tiempo de sobrenaturalidad en la presencia de nuestro Dios. Te invitamos a que nos visites. Si estás aquí en San Pedro de Macorís o cerca, pasa por nuestro templo. Estamos ubicados en la prolongación General Duvergé número 5, en el sector de los 4 Caminos. Hoy tengo una palabra que el Señor puso en mi espíritu. Tengo una palabra que el Señor puso en mi corazón para ministrarla a tu espíritu en este momento. En el capítulo 73 del libro de los Salmos, a la altura del verso 22, encontramos a Asa, que dice: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Asa tuvo un problema serio, y fue que Asa se sentó a ver cómo prosperaban los impíos. Asa se sentó a ver desde la perspectiva de la carne la prosperidad de la gente sin Dios. Asa sintió envidia de aquellos que prosperan sin temor de Dios. Pero déjame explicarte algo. Lo que hace recapacitar a Asa es cuando él entra en el santuario de Dios y se da cuenta cuál es el final de ellos. Déjame decirte lo siguiente: mucha gente tiene una perspectiva errada de la vida. Mucha gente tiene una perspectiva torpe de la vida porque no han entrado en el santuario. El que no ha entrado al santuario de Dios puede ser engañado por lo que sus ojos ven. El que no ha entrado en el santuario de Dios no discierne entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios, entre lo que es eterno y lo que es efímero, entre lo que permanece y lo que está a punto de ser derribado o destruido. Esto le pasa a Asa. Asa está mirando desde una perspectiva humana lo que perece. Cuando entra al santuario, entonces descubre, se da cuenta cuál es el final de los impíos. ¿A dónde van aquellos que no conocen al Señor? Por eso él dice: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Impresionante. Por eso es que nosotros, los creyentes, debemos todo el tiempo ir al santuario, ir al altar de Dios. ¿Saben la cantidad de gente que por no orar, que por no consultar a Dios, están cometiendo los errores que si no le dan un giro a su vida, lo van a llevar al abismo? ¿Cuánta gente fracasando en la vida por no entender lo que Dios está diciendo y el diseño de Dios para su vida? Dice: tan torpe era yo que no entendía. Pero ¿dónde él se da cuenta de su torpeza? No se da cuenta cuando está envidiando a los impíos. No se da cuenta cuando está comparándose con aquellos que no sirven al Señor. Se da cuenta cuando entra al santuario. Déjame decirte lo siguiente: solo tu perspectiva cambiará el día que entres al santuario de Dios y comiences a ver las cosas como Dios la ve. Satanás sabe pintar el mundo muy bonito, sabe llamar la atención de la gente. Llamó la atención de Eva allá en el jardín. Él sabe cómo provocar que la gente mire con codicia. Pero cuando tú entras al santuario de Dios, tu perspectiva cambia. Por eso es que hay hombres que cuando han visto a una mujer con los ojos naturales, le ha parecido todo bien.
Pero el día que van al santuario se dan cuenta que no está en el proyecto de Dios para tu vida. Lo mismo le ha pasado a muchas mujeres que han visto a un hombre, han dicho, ese es el que yo quiero para mí, porque lo ven desde la perspectiva de la carne. Cuando van al santuario y ven el propósito de Dios en la vida de ellas, se dan cuenta que ese hombre no pertenece a su destino, sino que simplemente se estuvo mirando desde una perspectiva carnal. Asimismo sucede en el área de los negocios. Asimismo pasa en las áreas emocionales de la gente. Asimismo pasa cuando el hombre se desvincula de Dios. Asa era un sacerdote, era un ministro del altar, pero en un momento dejó de ver como ministro del altar y vio las cosas como un hombre común, como un hombre corriente, como un hombre sin entendimiento, como un hombre como él mismo se describe, torpe. Dice, era como una bestia delante de ti. ¿Saben cuántas personas el Señor quiere encaminarlos por el camino recto, llevarlo hacia lugar seguro, entregarle bendición, prosperidad que no añade con ella tristeza, bendición dada por el Señor? Pero ellos son como unos animales que no entienden, que no pueden percibir las cosas que son del Espíritu, porque sabemos que el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y la sabiduría de este mundo es animal, es diabólica y es terrenal. Por lo tanto, alguien tiene que entender lo siguiente: no mires tu vida en base a la sabiduría de este sistema. Tu vida está ligada a un propósito eterno que Dios determinó para ti. Propósito que cuando tú lo estás cumpliendo, entonces sientes plenitud de vida. Tú tienes ministerio. Asa era un hombre de altar, era un hombre de ministerio, era un hombre de llamado, era un hombre que estaba en el santuario, pero en un momento desligó su mirada del santuario y la fijó en el mundo. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? No quitemos nuestra mirada de Cristo, porque el día que quitemos la mirada de Cristo, miraremos torpemente y seremos como una bestia. Recordemos que separado de Él, nosotros nada podemos hacer. Por lo tanto, hoy te invito a mirar desde la perspectiva de Dios. Y esto se consigue en el santuario. No te dejes engañar por el sistema, porque a ningún hombre o mujer de Dios que esté permanentemente en el santuario de Dios, el sistema lo puede engañar. El sistema engaña a aquellos que se desconectan del santuario, como el Señor le dijo a una iglesia en el Apocalipsis: tú eres una desventurada, eres pobre y estás desnuda. Esa gente se creían que eran ricos. Esa gente se creían que estaban en la cúspide. Pero el Señor le dijo no, porque ellos se veían desde la perspectiva humana. Deja de verte desde la perspectiva humana y comienza a verte desde la perspectiva del cielo. Dios tiene cosas grandes para ti. No pierdas tu tiempo viendo lo que Dios rechazó o queriendo conectarte a lo que Dios dijo que no. Ten cuidado. Te podrá traer maldición a tu vida. Las conexiones malas, las alianzas con el sistema destruyen el propósito de Dios para ti. Por lo tanto, ahora te invito a que comiences a buscar a Dios, a que le diga al Señor: Señor, enfócame en tu proyecto. Y a aquellos que estamos enfocados en las cosas del Señor, no te desenfoques, no escuches lo que el mundo dice. Recuérdate que el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios,
ese permanece para siempre. El Señor te bendiga. Suscríbete al canal. Ya estamos llegando a los 2,000 suscriptores aquí en esta gran familia que todos los días sigue creciendo. Será hasta mañana a las 6 de la mañana cuando estaremos nueva vez en un Desayunando con Jesús. Dios te bendiga.